como el Día del Padre, a veces siempre decimos el Día de la Madre, como que somos blanditos para las mamás y el Día del Padre somos, ¿no? Al revés y viceversa. Pero hoy día quiero compartir con ustedes la historia de un padre en la Biblia. Y quiero que me acompañen a leer las escrituras en Lucas capítulo 8, versículo 40, 42, y de ahí nos damos un salto al versículo 49 y al 56. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Mientras Jesús hablaba a alguien de la casa del jefe de la sinagoga, llegó a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, volteó y le dijo a Jairo: no temas, solo debes de creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Pero él les dijo: no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues decían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Cuál es el contexto de este relato? Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar, Jesús es recibido con una alegría, con un entusiasmo en este lugar. La multitud estaba muy gozosa. Dentro de esa multitud se encontró con un hombre, un padre, que atravesaba por una experiencia difícil: Jairo. Su única hija, de 12 años, estaba enferma. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten su mano. Yo recuerdo cuando mi hija nació, yo estaba con mucha expectativa porque a mí me la pasaron, le di un besito. No sé cuántas mamás han tenido esta experiencia de que les dan para que le den un besito y tú sientes aún la grasita que tienen y tus labios se quedan con todo el primer contacto que tienes con tus hijos. Pero ella, a las horas, no me la traían para verla y me dan la noticia de que en lugar que el líquido amniótico se haya ido, haya absorbido el líquido amniótico, lo que ella había pasado es que el líquido amniótico de frente se había ido a los pulmones. Entonces ella hizo una bronconeumonía fulminante, recién nacida, y encima era ochomecina. Yo estaba muy dolida, muy desesperada. Recuerdo que estaba aquí en la clínica Javier Prado, muy cerca acá a la iglesia, y era un miércoles de oración. Y yo decía: Señor, que se ponga ahora. Mi madre estaba viva. Recuerdo que ella dijo: hija, vamos a estar orando. Están orando en la iglesia por Emi, porque así se llama mi hija. Y yo en esos días, porque fueron días que yo entraba, la veía como le inyectaban 3 inyecciones en la mañana y 3 inyecciones en la noche. Ya no tenía ni dónde inyectarla. Le inyectaban en el talón del pie, le inyectaban en el brazo, estaba con un casco de oxígeno. Y yo decía: Señor, tú me prometiste a mi hija. Y en esa espera, en ese proceso, en mí había una angustia. Porque Dios jamás dice a sus hijos que no sientan tristeza, que no sientan angustia. Por algo que en su palabra nos dice: si estás triste, ven, yo te voy a consolar.
Si estás angustiado, si estás cargado, ven, deja en mí tus cargas, que yo te daré descanso. Y Dios nos entiende. Yo me ponía en el lugar de Jairo. Su única hija de 12 años estaba muy enferma. Y él Jairo era un líder prominente de una congregación judía. Como principal, Jairo cuidaba el edificio. Eso significaba que él era un hombre de confianza. También debía tener todo preparado para los servicios. Eso significaba que era un hombre responsable. Tenía también que seleccionar a aquellos participantes en el culto y también era un asistente de que daba los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad. Eso nos indica que también tenía un buen testimonio, que la gente hablaba de él bien. Pero lo que más se destaca aquí es su rol como padre y su preocupación por la salud y bienestar de su hija de 12 años. ¿Qué podemos ver en Jairo? Que nos sirve de ejemplo para nosotros los padres y aún para ti que eres soltero. Y quiero empezar primero por el corazón de Jairo. Al cuidar él los rollos sagrados, que eran la palabra de Dios, él había dejado que esta palabra afecte su mente, su alma y su corazón. Jesús esto ya lo había remarcado. Esto lo vemos en Mateo 22, 37 al 38. Y dice así: Jesús le respondió a los fariseos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Nos habló del corazón, alma y mente. 3 áreas que abarcan nuestro ser con las cuales tenemos que amar a Dios. Jairo sabía quién era Jesús. Si se dan cuenta, por eso que él fue y se postró. Y no solo se postró, sino dice que rogó a Jesús, el Mesías. Esta seguridad con la que hizo esta acción nos podría estar diciendo que él sí reconoció que Jesús era el Mesías. El impacto de la palabra de Dios lo llevó a accionar en que por más que su entorno, los fariseos, que rechazaban al Mesías, él lo reconoció. Porque sabía dónde ir en medio de su desesperación. Cuán importante es darle el primer lugar en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón a la palabra de Dios, y así no dejarnos arrastrar por nuestro entorno a un camino equivocado. ¿Cuántas veces aún nuestras heridas, nuestras carencias nos hacen tomar decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces tomamos decisiones en base a ese odio, ese rencor, ese resentimiento y esa amargura que hay en nuestro corazón, que no hemos permitido que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios pueda penetrar a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón? Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Jesús nos llama a ti y a mí a no amoldarnos a aquellas cosas que hemos vivido tú y yo, aquellas carencias que de repente tuvimos también nosotros de nuestros padres, aquellas cosas que sufrimos, aquellas dificultades que tenemos en el sistema de este mundo. Porque sí, en este mundo dice la palabra de Dios que vamos a tener aflicción. Pero ¿qué estás haciendo con esa aflicción? Jairo decidió dejar que esa palabra de que él había aprendido sea mayor aún que su desesperación por su hija, y reconoció a Jesús que era el camino a su salvación y a la sanidad de su hija.
Jairo se postró y rogó a Jesús sin importarle lo que decían y creían los fariseos o la presión de su entorno o la posición que él tenía. ¿Te imaginas? Todo su entorno querían crucificar y matar a Jesús, pero él decidió decir: Él es mi Salvador en este momento. Sé que no es fácil tomar decisiones de seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús, porque nuestro entorno y las presiones del sistema de este mundo son fuertes. Pero también hay otra lucha: nuestras heridas, nuestras carencias, las diferentes situaciones que vivimos y tenemos en nuestro corazón. Pero cuando estás seguro en quién estás creyendo, no habrá nada que te frene o impida ir a Él, despojándote de todo lo que pueda haber a tu alrededor. Hebreos 12, del 1 al 2 dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Cuando dejamos que nuestro corazón, alma y mente sean influenciados por la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y podremos tomar decisiones correctas. Las decisiones que vamos a tomar conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para ti y para mí, son basadas en la influencia que está haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Las decisiones que tomemos, que sean basadas en la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jairo dejó que la palabra de Dios llene todo su interior. Por eso que su accionar fue con el correr y postrarse delante de alguien que su entorno decía: mátenlo. ¿Qué fue lo que le dio esa convicción de irse contra la corriente de ese momento en el cual él estaba viviendo? Él decidió que su desesperación sea el camino de ir al Salvador. Deja que el poder de la palabra pueda impactar tu corazón el día de hoy, y que no vayas a ser solo el que de oídas ha oído, sino dejando que esa palabra penetre a lo profundo de tu ser, transformando aquellas áreas que te cuestan mucho cambiar. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No fue fácil para Jairo ese camino al recibir su milagro. Muchas veces el camino o proceso de recibir esa respuesta de Dios o milagro no va a ser fácil. No va a ser fácil. Camino a que Jesús llegue a la casa de Jairo, había mucha gente alrededor. En el versículo 42 dice que andaban apretados. ¿Te imaginas? Yo me acuerdo que cuando habían esas huelgas fuertes en el centro de Lima, cuando yo era pequeña, un día estoy con mi mamá y justo nos tocó una huelga y estábamos caminando así, y en eso la multitud nos iba alejando, y cuando veo ya no estaba mi mamá. Yo tenía 6 años. Terrible. Eso es lo que pasaba en ese momento, y eso estaba impidiendo que Jesús llegara rápido a la casa de Jairo. El tiempo de Jairo y su familia era que ya querían que vaya Jesús y esté en ese lugar. Eso es lo que ellos querían. Pero Jesús no es que se retrasaba a propósito, sino que Jesús sabía lo que iba a pasar con la hija de Jairo, y que traería a Jairo un fortalecimiento de su fe en Jesús.
y el respaldo no solo de su fe, sino el fortalecimiento de su fe, sino el respaldo de la decisión que él tomó con todas las personas que estaban a su alrededor. Pues Jesús sabía lo que le había costado, lo que había renunciado Jairo, pero sin embargo Jesús sabía cuál era la manera correcta de impactar su fe y responder a la fe de Jairo. Jesús sabe cómo va a responder a la petición de tu corazón. Jesús sabe. No quieres siempre que Dios te responda o sea, no estés anhelando que Dios te responda como lo hizo con Juanita, como lo hizo con María, como lo hizo con Eduardo. No, Dios tiene una manera personal de hacerla contigo. Y esa era la manera que quería actuar en la vida de Jairo, porque sabía todo lo que había en su entorno. En ese camino sucede justo también el encuentro de una mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Se imaginan? Jairo ahí, ya, ¿no? Y justo pasa el suceso de la mujer. Jairo estuvo parado al lado de Jesús, quizás razonando también en algún momento cuando Jesús dice: ¿quién me tocó? Y de repente Jairo, en su desesperación, ahí esperando, también diría, ¿no? Es ilógico la pregunta que estás haciendo, Señor. Y de repente: Señor, lo estás haciendo porque no quieres llegar a mi casa. ¿Cuántas veces no has hecho la pregunta: Señor, ¿me estás escuchando? Siento que mi oración no pasa del techo, no estás conmigo, me siento solo. Al parecer, la mujer, una vez que fue descubierta, contó a Jesús, quien le dio toda su historial, porque de otra manera, ¿cómo supo Lucas que su mal era ya de 12 años y todo lo que él narra, ¿no? Todo lo que había gastado y que ningún médico pudo curarla. Para Jairo no era la hora de testimonios. Él era el momento de correr y quería que lleguen a su casa. Jesús tiene un propósito. La vida de Jairo sería transformada, pero él debía confiar en Jesús. La confianza se demuestra con la acción de muchas veces esperar y tener la paciencia de la espera, porque si sabes en quién estás confiando, entonces sabes esperar. Es como los niños, los bebés. Ellos no dicen: uy, mi mamá no ha ido a Totus a hacer las compras para mi leche. El bebé dice: es hora de mi leche. Y está seguro que va a recibir su leche. Esa es la confianza que nos pide Dios que tengamos. El niño no se pone a multiplicar y a decir: a ver, ¿cuántas las cuentas? ¿Alcanza el presupuesto para mi tarro de leche? A ver, mamá, sí, anda, porque toca mi six pack de leche Gloria. No, el niño solo, ¿qué te dice? Mamá, mi leche. Papá, mi leche. Porque está seguro, confiado de que papá, mamá o la persona que lo está cuidando va a darle esa leche. Jesús quería eso, que no solamente sea el proceso de la angustia, sino que realmente se afirme en Jairo la confianza, para que Dios obre en nuestras vidas como padres. No basta solo con saber que Él puede hacerlo, hay que dar un paso grande, y ese paso se llama confianza. Pero también era importante quienes nos rodean. Seguramente en ese momento su ser fue inundado por una serie de pensamientos y sentimientos en Jairo. Cuando vienen a darle la noticia, la persona que vino a Jairo por sus palabras, vemos que no tenía ningún objetivo en que Jesús llegara a la casa. Por eso que le dice, su actitud fue de desesperanza. Por eso que le dice que no molestes más al maestro. Tu hija ya murió. Su actitud de desesperanza. Esta persona seguro pensaba y decía: ¿qué podía hacer Jesús?
si ya está muerta la niña? Por eso que Jesús lo mira y le dice: tu hija no ha muerto, tu hija va a ser sanada. ¿Y quiénes nos rodean? Gente que suma tu fe. ¿Con quiénes te estás rodeando realmente? Lo importante, porque este hombre vino a darle desesperanza, a decirle: tu hija ya murió, no molestes al maestro. ¿Cuántas veces ha venido personas que haces yendo a la iglesia? Ya ves, desde el día que entregaste tu vida a Cristo, te fuiste a esa iglesia, todo te fue mal. ¿De quiénes te estás rodeando? ¿De gente que te trae desesperanza? ¿Quiénes te rodean, te acercan a Dios o te alejan? Es que muchas veces buscamos que solo nos digan lo que queremos escuchar, mas no lo que necesitamos escuchar. Jairo tenía solamente dos opciones: pedirle a Jesús que olvidara el asunto y decirle: me voy a mi casa a enterrar a mi hija, o creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Pero Jesús simplemente lo anima y le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sana. El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero quizás no para Jesús. El hombre vino con desesperanza, pero Jesús estaba declarando vida. El mensaje terrenal era fuerte, era solo muerte. Tu hija ha muerto, le dijo. Y de desesperanza, porque le dijo: ya no molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje de Jesús fue de esperanza cuando le dijo: no temas, cree solamente. Pero también de vida, porque le dijo: tu hija será sana. ¿Qué nos dice esto? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Dios. Como padres, como papá, como mamá, te animo. Mejores manos en las que puede estar nuestros hijos es las del Señor que nuestras manos, porque aún nosotros somos limitados en querer, aún en nuestra protección con ellos, pero Dios puede ir con ellos a donde ellos vayan. Hoy lo puedo seguir comprobando. Mi hija no vive en el país y puedo ver la mano de Dios cuidándola, guardándola y siendo fiel a su promesa. A pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que pueda ser el camino, pero Dios está ahí cuidando y sé que seguirá hasta cumplir el propósito total en la vida de ella. Que esa palabra que hemos sembrado en sus corazones día con día te dé la confianza, la seguridad de saber de que esa palabra va a dar su fruto, y un fruto eterno, un fruto de salvación. Confía como Jairo, no importando todo lo que creas que se está demorando. Jesús ya sabe cuál va a ser el final, y solo va a ser vida. Siempre va a ser vida para tu vida. Nunca va a haber muerte. Siempre va a haber vida y salvación, sanidad, porque para Dios no hay nada imposible. Tú y yo de repente íbamos en la dirección equivocados, a nuestro juicio, a nuestro propio criterio. Era la manera incorrecta, pero un día Jesús llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Y transformó todo, nos hizo nuevas criaturas. Nacimos de nuevo en Él. Y podemos, a pesar de las dificultades, caminar con esperanza, porque sabemos los planes que Él tiene para nosotros. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jesús ha venido a darte esperanza. Dios tiene un plan para ti, aún medio de las circunstancias difíciles que puedas estar pasando. Tú como padre, que sabemos que anhelas tantas cosas para tu hogar y que se te está pareciendo difícil y dices: esto no tiene salida, esto no tiene solución.
Hoy solo quiero decirte, confía, confía. Persevera en tu confianza en Dios, que Dios ya tiene la respuesta para tu vida y para tu familia. Jesús te dice hoy, no temas, cree solamente. Las mismas palabras que le dijo a Jairo, hoy te las dice a ti. Cree solamente. Eso es lo único que Dios te pide. Es mucho. Si sabes cuál va a ser el final en Él, solo vida y esperanza. Vida, sanidad. Vida, la provisión. En esas áreas que estás pidiendo, Jairo tuvo una acción para el inicio de que se cumpliera la sanidad de su hija. ¿Sabes cuál fue? Corrió a los pies de Jesús. ¿Cuál va a ser tu acción el día de hoy, Padre? ¿Cuál va a ser tu acción el día de hoy? ¿Correr a los pies de Jesús o seguir escuchando las voces que te traerán solamente desesperanza? ¿O la voz que te dice, cree solamente?